en tratamiento. Ujú. Sí, terminamos tratamiento y de hecho comencé con neumonía justo cuando se terminó la Pero ahí, a bronquitis. ver, faltaría, no realiza ningún estudio de laboratorio, no realiza ninguna radiografía. ¿Qué nos dice la literatura? ¿Tendremos que hacer algún estudio? A ver, ¿quién estaba exponiendo a bronquitis aguda? Estaba Eduardo. ¿No está Eduardo? Ay, sí, aquí estoy, doctora. Perdón, no podía desactivar mi A micrófono. ver, lo último ya de bronquitis aguda, por favor. Pues nada más había mencionado lo del diagnóstico diferencial, que Ujú. principalmente se iba a hacer con asma bronquial y con neumonía, que el asma, pues como principal característica tenía que eh, podía ser al contacto con alérgenos y su clínica predominaba en la noche. Y la neumonía cursaba con fiebre y principalmente podíamos evaluar nosotros su diferencial con una radiografía de tórax, en donde pues principalmente se observaba una condensación del parénquima. Ahora, de la guía de práctica clínica yo había observado también que se podía evaluar una bronquitis aguda no complicada y una complicada, que la diferencia nada más entre la una y la otra iban a ser pues lo contrario, ¿no? En el caso de la no complicada pues iba a estar menor a 3 semanas y la complicada iba a rebasar esas 3 semanas, ¿no? Iba a haber, el paciente iba a estar afebril y por lo general en el paciente joven en la no complicada y pues en la complicada iba a ser todo lo contrario. Ujú. Ok, está bien la diferenciación de estos padecimientos. Pero clínicamente, ¿ustedes cómo podrían saber si está complicada? ¿Le puedes dar una Ya más pusiste atrás? aquí 3 semanas, mayor de 3 semanas, con fiebre, te estás ante un paciente eh, adulto mayor, tiene diabetes, pero clínicamente a la exploración física, ¿cómo van a poder saber si este paciente ya tiene una neumonía? Ok, ¿le puedes regresar creo que es una o dos diapositivas más atrás? Ándale, saque. No, otra. Ándale ahí. Este, había encontrado como igual pues tanto de su clínica que era pues sencilla, de la bronquitis aguda que se caracterizaba principalmente por la tos productiva o no productiva, sibilancias en ocasiones y otras veces también disnea por esfuerzo. Ahora, dentro de los signos de alarma de una infección grave que había visto era disnea, taquipnea, dolor torácico y presentar mayor interés en los pacientes que tenían EPOC, insuficiencia cardíaca, diabetes o pacientes inmunodeprimidos. ¿Le puedes dar a la otra? También había yo visto que se dividía en una fase aguda. Había mencionado que la fase aguda podía ser un poco más imprecisa por la cuestión de la sintomatología. Era muy general. Ahora en la fase prolongada, pues ya habían características un poco más claras a lo que nos podía presentar el cuadro, que lo principal que había mencionado pues era la tos, ¿no? Que podía o no estar con expectoración, por lo general era una tos seca, pero la evolución de 5 a 8 días ya podía presentar nuestro paciente expectoración. Y pues también es muy claro aquí, tanto en las dos fases por la duración que tiene cada uno, de 1 a 5 días en la aguda y de 1 a 3 semanas en la prolongada. Ahora pues ya también nada más en la exploración física que había encontrado también un cuadro de la inspección, pues el paciente ocasionalmente podía cursar con taquipnea y una respiración superficial. Palpación, no iba a haber una disminución del frémito táctil
de la percusión iba a haber resonancia y de la auscultación, por lo general, los ruidos respiratorios iban a ser prolongados, iba a haber crepitantes ocasionales y sibilancias audibles a la distancia, en ocasiones también. Ok, bueno, todo esto es en cuanto a los síntomas. Pero la exploración física pulmonar. Estertores crepitantes había leído que iba a tener. ¿Con qué se puede complicar la bronquitis aguda? Complicar, o sea, ¿cuál Sí, era su complicación más común? Es la neumonía. Ajá. Entonces, ¿qué vas a escuchar o qué vas a ver a la exploración pulmonar? Cuando un paciente tiene neumonía, ¿qué síndrome encontramos a la exploración pulmonar? Ya, era estertores infiltrados, o bueno, lo había encontrado tal cual, estertores infiltrado alveolar, o también se llamaba subcrepitante, en la auscultación de la neumonía. Y en la bronquitis aguda, los estertores eran roncantes, pero pues que también lo pueden llamar crepitantes. ¿Pero qué síndrome nos da una neumonía? Ya lo vimos. ¿Qué síndrome? Cuando un paciente tiene neumonía, ¿qué síndrome integramos? Nos puede dar un síndrome cavitario. ¿Cómo? Un síndrome cavitario. No. Así es, un síndrome de condensación. Acuérdense de los síndromes pleuropulmonares que vimos. Están las causas. Mencionaron las causas. Y un síndrome de condensación es clásico en una neumonía, ¿sí? Pero también lo podemos encontrar en un tumor, en un tumor cancerígeno, puede ser también en fibrosis, puede ser en tuberculosis, ¿sí? Entonces, la neumonía nos da un síndrome de condensación. Entonces, si nosotros revisamos a nuestro paciente, aparte de todos los síntomas que ya comentaste, Eduardo, pues a lo mejor encontramos un síndrome de condensación y ya esto que estaba aquí, que se presenta en una bronquitis aguda, que dice ocasionalmente puede haber taquipnea, ¿sí? Pero realmente no integramos ningún síndrome como tal en una bronquitis aguda no complicada, ¿sí? Cuando mucho podemos encontrar algunas sibilancias expiratorias o estertores gruesos, que son los roncos, ¿sí? Ahora, si no es neumonía, pero esa bronquitis se complicó, ya no es viral, ya se agregó ahí una bacteria, pues a lo mejor podemos escuchar roncos, más roncos, ¿verdad? No hizo neumonía, pero sí ya tiene una bronquitis bacteriana. Entonces, pues va a tener más de 3 semanas, fiebre, ataque al estado general, y a lo mejor no integramos el síndrome de condensación porque no hay neumonía, pero sí una bronquitis aguda que inicialmente era viral y que después se hizo bacteriana. Es importantísimo que ustedes utilicen toda la exploración de los síndromes pleuropulmonares. ¿Por qué? Porque la clínica se nos olvida ya, la exploración en todos los órganos, y ya nada más queremos una radiografía para ver si hay neumonía o no hay neumonía. Entonces tenemos que explorar, tenemos que hacernos clínicos. ¿Por qué? Aunque tengamos a la mano a lo mejor hacer una radiografía, obviamente va a haber algún lugar en que no vamos a tener esta facilidad, sobre todo ustedes que van al servicio social, que van a ir al servicio social, ¿sí? Ahí pues realmente va a ser difícil que ustedes puedan tener una radiografía a la mano.
Entonces tienen que ser muy clínicos para poder detectar enfermedades. Entonces aquí siempre tendremos que revisar a nuestro paciente. Regresó porque siguió mal y porque ahora hay fiebre. Checo bien sus pulmones y a lo mejor ya encuentro un síndrome de condensación que ya me indica que ya tiene una neumonía este paciente. Ahora, en el caso de una bronquitis aguda en un paciente inmunocompetente que le dura pocos días, ¿tendremos que hacer una radiografía? No, su tratamiento era más sintomático. Ajá. ¿Y por qué no hacemos radiografía? ¿Por qué no está indicada una radiografía? Pues simplemente viendo el estado general del paciente. No, pues porque no encontramos nada. En una radiografía de tórax todo se desarrolla a nivel bronquial. Hay inflamación, hay secreciones, pero no las vamos a ver en una radiografía. ¿Sí? No se ve nada. Cuando mucho, podríamos ver un poquito de atrapamiento de aire, cuando mucho. Y eso a veces. Entonces no está indicada, como dices Eduardo, pero ¿por qué no vamos a ver nada? No nos va a servir de nada una radiografía. No vamos a ver nada anormal. ¿Sí? Entonces, tengan muy claro esto. Además, como tú decías ayer, el tratamiento es nada más, perdón, decías que es viral y que no necesitamos antibióticos. No se le debe dar antibióticos a un paciente que inicia con una bronquitis aparentemente no complicada, ¿sí? Nada de antibióticos, solo tratamiento sintomático. Eso es importantísimo porque si ustedes actualmente van con un médico, ustedes, suponiendo ustedes o algún familiar, tiene tos, mucha tos, porque la bronquitis aguda se ve un cuadro un poquito aparatoso por la tos, ¿sí? Mucha tos, un poquito deshidratados, obviamente, pero no están complicados. ¿Qué hace el médico general? ¿Qué les da? Un antitusinógeno, ¿no? No, actualmente, ¿qué hacen los médicos generales? Les dan antibióticos. Ah, bueno, sí. Siempre, siempre, siempre. Tiene tos, antibiótico. Y entonces el antibiótico, ¿qué hace? Matar la flora normal. Y entonces mata la flora normal y entonces sí se agrega una bacteria o un hongo, sobre todo si el paciente está inmunodeprimido por alguna enfermedad crónica. Eso es lo habitual que hacen los médicos generales, la mayoría, no todos, que tienen tos, catarro y inmediatamente les dan antibióticos y no exploran bien para saber si es una bronquitis aguda, donde sabemos que la causa es viral y que no requiere antibióticos. Entonces, ustedes tienen que saber muy bien el cuadro de una bronquitis aguda. Ustedes estamos viendo que es de tipo viral y a menos que se complique, como ya vimos aquí, con fiebre, con más tiempo de evolución, con más ataque al estado general, sospecharemos que entonces sí está complicada. Y lo más seguro es que sea con una bacteria que incluso nos puede condicionar una neumonía, ¿sí? Ahora, la expectoración de una bronquitis crónica ya la habían comentado ayer. ¿De qué color es la expectoración, Eduardo? Te podía ser purulenta o medio verdosa. No,
Acuérdense cuando vimos la semiología. ¿Por qué se hace verdosa la expectoración? A ver, ahí los... ¿Bacterias? Porque se agregan bacterias, ¿sí? Entonces, si no hay bacterias, no es verdosa. La bronquitis aguda tiene una expectoración blanca, ¿sí? Incluso a veces hialina o blanca. Por eso es tan importante la semiología, ¿sí? Y se hace verdosa cuando ya se agrega una bacteria. Entonces el paciente ya, la expectoración ya no es blanca, ahora ya es verdosa, amarillenta, ¿sí? Por eso es tan importante todos estos detalles de la semiología, tenerlos presentes, porque todo eso nos va a dar alguna orientación hacia qué está pasando con el paciente. Entonces ya en una bronquitis complicada, ya el paciente ya empieza a tener expectoración verde, abundante, fiebre, más ataque al estado general, y entonces ya pensaremos que ya se agregó ahí alguna bacteria. Y a lo mejor a la exploración pulmonar ya integramos un síndrome de condensación. Y ahí le indicaríamos una radiografía, chicos. Es probable, sí. Pues sí, porque posiblemente encontremos ahí una neumonía, una condensación en alguna parte de los pulmones. ¿Sí? Yo quiero que les quede bien claro esto para que no sean como los médicos generales. Actualmente, no digo todos, pero va alguien con tos y luego le dan antibiótico. Incluso la gente, hasta las enfermeras. Pero bueno, las enfermeras, y digo no todas, tienen tos, catarro y rápido van a que les des un antibiótico. Hasta ellas te dicen, deme una receta por un antibiótico. Cuando sabemos que el catarro común, pues es un virus que se va a autolimitar. La gente lo mismo. Pero si ustedes le explican al paciente que tiene una bronquitis aguda y que actualmente no está complicada y que no requiere antibiótico, pues tal vez el paciente se quede tranquilo. ¿Sí? Pero si no le dice nada, pues el paciente se va a ir a ver a otro médico que le dé un antibiótico. Pero nosotros médicos no vamos a estar propiciando pues mayor complicación al dar medicamentos que no son necesarios. Acuérdense, tenemos que ser buenos médicos. Tenemos que tener ética. Entonces tienen que conocer bien las enfermedades. Sabiendo la causa, ustedes podrán saber cuál es el tratamiento. ¿De acuerdo, chicos? Grupo. Sí, Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, por eso estamos revisando las patologías y tenemos que aprenderlas bien para poder diagnosticarlas y darles un buen tratamiento. Ok. Ok, bueno, entonces creo que esto es todo de bronquitis crónica. Me parece que estuvo bien su tema. Nada más ahí agregarle que, pues, insistir en que no es necesaria una radiografía de tórax, incluso no es necesario tomar ningún estudio de laboratorio, a menos que, ¿en qué situación sí tendremos que pedirle algún estudio de laboratorio? A ver, Eduardo, ¿en qué situación sí tendríamos que pedirle? En el caso de que ya haya entrado o nosotros veamos la clínica de una bacteria que esté ahí, ¿no? Que se haya complicado. En ese caso sí, pero aparte, si es un paciente mayor o si es un paciente que ya es diabético, Bueno, sí, por ese lado también. ¿sí? Si a ustedes les llega un paciente de 60 años con un cuadro de bronquitis que actualmente no está complicada, solo tiene tos, solo tiene febrícula, un poquito deshidratado, nada más. La expectoración blanca, pero es un paciente que tiene 60 años y que nunca ha ido con el médico hasta ahora que tuvo este cuadro.
¿Le harían estudios de laboratorio básicos? Sí, ¿no? ¿Por qué? Sí, porque, a ver, está bien, sí hay que hacerle, pero ¿por qué? Porque si nunca se ha estado atendiendo, puede tener alguna complicación o puede haber una disminución de glóbulos blancos, una anemia, un agregado más. Así es. Aparte, es un paciente que nunca se ha atendido y tiene 60 años. Y la diabetes, hasta que ya realmente está muy avanzada o la glucosa está muy alta. O sea, hay pacientes que tienen colesterol alto, triglicéridos altos, ácido úrico alto, o están en prediabetes, o son diabéticos, pero tienen glucosas de, no sé, 180, 200 miligramos, y no se dan cuenta porque la diabetes es silenciosa y no sabemos. Entonces, tan solo por su edad, tendremos que hacerle estudios básicos, por su edad, 60 años. Entonces, ustedes médicos, que van a ser médicos generales primero, si a ustedes les llega un paciente ya mayor de, pues ya se habla hasta de mayor de 40 años, actualmente hasta mayor de 30 años. ¿Por qué? Porque son mayores, a esa edad empiezan a salir ya algunas enfermedades, como es la dislipidemia, la hiperuricemia, la prediabetes o la diabetes, que no nos da muchos síntomas, y sobre todo si es obeso, si tiene obesidad el paciente. Entonces, por la edad y si tiene obesidad, está indicado hacer estudios de laboratorio básicos, que sería la biometría hemática, una química sanguínea de 6 elementos y un examen general de orina, tan solo por la edad. Ustedes se van a llevar sorpresas de lo que encuentran. Aquí en el hospital ya tenemos pacientes de 30 años, 30 y tantos años, que debutan como diabéticos, como hipertensos y con dislipidemia. Y no estaban, son 32 años, yo me acuerdo mucho el caso de dos personas, dos jóvenes, que incluso llegaron a la misma cama y uno detrás del otro. Muy, muy parecidos, 30 y tantos años, con obesidad, y llegan por cetoacidosis diabética. ¿Sí? Y ya en los estudios le encontramos colesterol alto, triglicéridos altos, ácido úrico alto, además de la diabetes ya declarada con una complicación aguda. ¿Sí? 32 años. ¿Sí? Entonces, aquí el factor de riesgo de ellos es la obesidad, ¿verdad? Pero bueno, ya un paciente mayor de 40 años, aunque no esté obeso, tendremos que hacerle de rutina, porque a lo mejor ya le encontramos el colesterol alto, los triglicéridos altos, o en prediabetes, ¿sí? Entonces eso ténganlo presente. Y sobre todo si el paciente ya es diabético o tiene alguna enfermedad, pues acuérdense que las enfermedades crónicas se descompensan cuando hay alguna infección, a veces hasta de tipo viral. Por ejemplo, un catarro común o una bronquitis aguda viral, se puede descompensar un paciente diabético. Entonces, las indicaciones serían un paciente mayor, ¿sí? Un paciente obeso, o sea, que tenga obesidad, o un paciente que tenga alguna enfermedad crónica. ¿De acuerdo? Doctora, yo tengo una duda. Sí. ¿Cómo podemos tener criterios o cómo partir para saber cuántos elementos le vamos a hacer en una química sanguínea o cómo poder pedir de acuerdo a la cantidad de elementos para valorarlos? Bueno, obviamente la pauta se nos va a dar el paciente, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, estamos mencionando que es un paciente que nunca ha ido al hospital, que aparentemente siempre ha estado bien y que llega por una bronquitis aguda. Nada más, no tiene otra cosa. Los exámenes básicos que te pueden
que nos pueden orientar a las enfermedades más impactantes en cuanto a sus complicaciones, pues es la química de 6 elementos. ¿Por qué? Porque ahí manejamos glucosa, que es diabetes, puede ser diabetes. Colesterol, triglicéridos, que influye mucho en las enfermedades, en la causa de las enfermedades cardiovasculares. El ácido úrico, que influye mucho en problemas renales, ¿sí? Y la urea y la creatinina, que ya nos indican si el paciente tiene un problema renal, que muchas veces es silencioso. Miren, aquí en diálisis peritoneal, los pacientes que tenemos en diálisis son pacientes cuando llegan por primera vez, y son muchos jóvenes, no son diabéticos, muchos son jóvenes. Tenemos de 21 años, 25 años, tenemos uno de 17 años que no son diabéticos. Y que si tú les preguntas su padecimiento actual, te van a decir cuando mucho, 3 meses. Cuando mucho, porque la mayoría te dice que es un mes, que es 2 semanas, que se empezaron a sentir mal. Y no, porque la enfermedad renal, si ustedes revisan la enfermedad renal crónica, cursa por varios estadios, del 1 hasta el 5. Y eso se desarrolla en meses o años. ¿Sí? Entonces, imagínense si el paciente va a avanzar del estadio 1 al 5 en 2 meses o en 1 mes o en 3 meses. Pues no. Lo que pasa aquí es que nadie les hace un estudio de laboratorio. Y el paciente minimiza sus síntomas porque como se hacen crónicos, los minimiza. Pero el paciente puede estar cansado, muy cansado, puede tener disnea. Acuérdense que la anemia, porque es una de las cosas por las que llegan principalmente por anemia, produce disnea, ya no quieren comer. Y bueno, ya cuando se hinchan, pues ya la situación, ya cualquiera les hace un estudio, ¿verdad? Cuando se empiezan a hinchar de las manos, de las piernas, pues ahí ya cualquiera les hace un estudio. Pero algún paciente que llega a la consulta y dice que está muy cansado, que le cuesta trabajo respirar o que no puede caminar mucho tiempo o mucha distancia y que es joven, tiene 20 años, pues habrá médicos que le dicen, no, tú eres joven y estás bien, no tienes nada. Y obviamente a la exploración pulmonar, a la exploración de todos los órganos, pues no le encuentran nada. Y no le hacen ningún estudio. Si le hicieran la química de 6 elementos, ahí encontrarían la urea alta, la creatinina alta, por lo menos más de lo normal, ¿sí? Si no para diálisis, por lo menos sí encontrarían una creatinina ya fuera de lo normal, ¿verdad? Urea, creatinina alta, el ácido úrico alto. Y si le hacen una biometría hemática, que también es un estudio de rutina básico, encontrarían que la hemoglobina está baja, que tiene anemia. Si esos pacientitos, alguien les hubiera, primero, si el pacientito va a consulta, porque a veces los pacientes no van a consulta, pero si llega a ir con estos síntomas y le hacen una química de 6 elementos y una biometría hemática, encuentran todo, ¿sí? Entonces, si el paciente no tiene nada, aparentemente, nada más llega por una infección de vías respiratorias, pero es mayor, pues háganle la química sanguínea de 6 elementos. 6 elementos quiere decir que tiene glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos y ácido úrico. Esos elementos son los que tienen que pedir. Una biometría hemática y un examen general de orina. Son los estudios básicos donde nos podemos dar cuenta de algún problema renal, algún problema de diabetes, algún problema de dislipidemia. Entonces, por eso son los estudios básicos.
Ahora, si el paciente ya se hincha o ya tiene otro síntoma, pues ya tendremos que pedirle electrolitos séricos. O si el paciente es alcohólico, bueno, pues ya tendremos que, aunque no tenga síntomas, pero si es alcohólico, que toma mucho bebidas alcohólicas y ya por muchos años, tendremos que pedirle las pruebas de función hepática, ¿sí? Entonces, esto también ya es a criterio del médico. Acuérdense, un médico entre más conocimientos tenga, pues va a ir teniendo un criterio mejor, va a sospechar de enfermedades que a lo mejor otro médico no sospecha, como en este caso de los jovencitos. Ustedes cuando vayan al hospital, los voy a pasar por diálisis peritoneal y vamos a revisar pacientitos. Tenemos ahí varios que no son diabéticos, no sabemos la causa. Si ustedes revisan la causa de la enfermedad renal crónica, la principal causa es diabetes, luego la hipertensión arterial de larga evolución y luego malformaciones urinarias, infecciones urinarias frecuentes, glomerulonefritis postestreptocócica en los niños, ¿sí? Igual que la fiebre reumática. Y bueno, aquí ya cálculos urinarios, en fin, otras causas. En estos chicos, pues se les ha hecho ultrasonido y no encontramos más que, a veces en la mayoría hemos encontrado hipoplasia renal, o sea que sus riñones no se desarrollaron adecuadamente y por eso hacen enfermedad renal crónica, ¿sí? Pero entonces ustedes no menosprecien los síntomas de ningún chico, sobre todo en instituciones grandes, ¿verdad? Al Seguro Social va alguien jovencito y la mamá dice pues que ha estado muy cansado, que ya no. Y si somos médicos generales y no sabemos de enfermedades silenciosas, pues no le hacemos ningún estudio. No, el niño está bien, sobre todo porque lo revisamos y no vamos a encontrar nada en la exploración física. Entonces aquí, bueno, pues a lo mejor la mamá es exagerada y está diciendo que se cansa mucho, pero pues qué tal que no. Hay personas que son muy objetivas y que sí realmente, si dicen que su hijo se cansa mucho es porque lo ha notado, porque lo conoce bien. No nos cuesta nada pues, hacer unos estudios básicos, una biometría hemática, una química de 6 elementos, y posiblemente ahí encontremos que a lo mejor el jovencito tenga ya problema renal crónico, como los que nos llegan aquí, que nos llegan ya en un estadio 5, ¿verdad? Con creatininas mayor de 10, con ureas mayor de 200, con anemia severa. Hemos tenido pacientes con hemoglobina de 3 gramos, con ureas de 400, con creatininas de 30, de primera vez, jovencitos, ¿sí? Entonces vean la importancia de hacer un estudio. No a todos, como dijimos, un paciente mayor de 40 años, un paciente obeso o un paciente que ya tenga enfermedades, por ejemplo, diabetes o hipertensión arterial o EPOC o X, enfermedad crónica. Entonces, ya los estudios ustedes los van a ir pidiendo como de acuerdo a los antecedentes que tengan. Si el paciente llega por una bronquitis aguda, ya lo revisaron, no tiene fiebre, no está complicado, pero tiene un índice tabáquico de más de 10, ¿qué le van a hacer? ¿O qué le van a sugerir? Hacerle. Si fuma, ya el señor fuma pues, considerablemente, ya tiene un índice tabáquico mayor de 10, que ya es riesgo para EPOC. ¿Qué le pedirían o qué le dirían ustedes? Aunque fuera por un catarro.
¿Qué se les ocurre que le podrían pedir? ¿Una espirometría? Exactamente. El paciente puede tener EPOC ya en sus fases iniciales. Una espirometría y una radiografía de tórax. Sugerirle, ¿verdad? Si ustedes médicos le dicen, le explican, mire señor, usted fuma y tiene ya un índice tabáquico que ya es alto y que tiene riesgo de tener EPOC o tener cáncer pulmonar. Acuérdense que el cáncer pulmonar, la causa principal es el tabaquismo. Puede ser que el señor vaya a desarrollar un cáncer y ahorita tenga un nodulito pulmonar. Ahorita no tiene ningún síntoma porque tiene apenas